Seguridad en redes. Presentación del segundo seguimiento. Propuesta de seguridad. Hoy les hablaré sobre la propuesta de seguridad, ya que como no hemos identificado ninguna falla en la seguridad de redes de la aplicación web en la que trabajé, optamos por implementar uno y sugerírselo a la empresa. La implementación de la autentificación de multifactor MFA. Como primer punto tenemos que es la autentificación de multifactor MFA. La autentificación de multifactor comprueba múltiples aspectos de la identidad de una persona antes de darle acceso a una aplicación o base de datos. En lugar de comprobar solo uno de ellos, es mucho más segura que la autentificación de factor único. ¿Qué, es la- ¿Qué son los factores de autentificación? Antes de acceder a un usuario, antes de conceder a un usuario el acceso a la aplicación informática o una red, los sistemas de verificación de la identidad evalúan al usuario en funcionalmente sus características específicas para asegurarse que sean quienes dicen ser. Las características también se conocen como factores de autentificación. Los tres factores de autentificación más utilizados son conocimiento, algo sobre el usuario; posesión, algo que tiene el usuario; calidad, inherentes, algo que el usuario es. Y tenemos una respuesta muy conveniente en la cual nos plasma que ¿por qué el MAF es más segura que la autentificación de factor único? La autentificación de factor único es el uso de uno solo de los factores de autentificación para identificar a una persona, pedir con combinación de nombres de usuarios y una contraseña. Es el ejemplo más común de la autentificación de factor único. Ahora veremos la implementación del multifactor MAF en la aplicación web con Node.js. Como pequeña introducción, la autentificación de multifactor es un método de seguridad que se requiere de dos o más factores de verificación de dar acceso a los usuarios. Este documento describe como implementación de MAF una aplicación web desarrollada para Node.js utilizando tokens TOTP, Time Based on Time Password, el correo electrónico para la verificación. En el backend, instalación de dependencias. Para la implementación de la MAF, primero necesitamos instalar algunas dependencias esenciales utilizando Spring AST para la generación de tokens TOTP y no de Miller para enviar correos electrónicos. Aquí mostramos cómo sería el comando para la implementación del EASP de Node Miller. Configuración de sectores OTTP. Al ingresar un nuevo usuario, generamos un secreto OTTP. Este secreto se guardará en la base de datos asociada al usuario. Aquí vemos cómo es la construcción del código. Y también tenemos la verificación de OTTP. Durante el proceso de inicio de sesión, verificamos el código de OTTP proporcionado por el usuario utilizando el secreto de almacenamiento. Vemos la configuración que se tiene que hacer en la base de datos. Envío del código por correo electrónico. Este apartado puede ser opcional o no. Es decir, el envío del correo electrónico es lo que hace siempre cuando una aplicación pide un código adicional y que se envía por correo. Ese sería el ejemplo más claro de este. En el frontend vamos a identificar una interfaz de usuario simple y sencilla para poder, ¿cómo se llama? Darle al usuario qué es lo que va a recibir. Y lo que va a recibir va a ser un token y un botón para la verificación que puede enviar ese código que genera. Y de allí mismo se envía en el backend. En el backend hace la comprobación y de todo lo demás que ha podido proporcionar el usuario y el dato de la generación del código que previamente se ha enviado. Uno de los principales beneficios de la autentificación de factor único se presenta mayor seguridad, incluso
Si un ataque obtiene la contraseña del usuario, necesitará el segundo factor de autentificación para acceder, y la protección adicional aumenta la dificultad para que los atacantes comprometan las cuentas del usuario. Conformidad con normativas. Cumple con muchas normativas de seguridad que requieren la autentificación de multifactor para proteger estos datos sensibles. Muchas gracias.